Vamos a pedir nuevamente a Dios que abra nuestro intelecto para que la ciencia de Dios lo llene, y también que abra nuestro corazón al fuego de su amor, que lo encienda para poder amarlo a Él, amar su palabra, amar sus mandamientos y guardarlos. Veni Sancto Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris ineis ignem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis facem terre. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edon Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Podemos tomar asiento. Vamos a continuar con la clase de la oración. Y bueno, pues, ¿qué les digo? No sé. Primero vamos a hacer una repasada. Entonces la repetición, dice, pues hay un dicho antiguo, ya ni me acuerdo quién lo dice, repetitio mater studiorum. Sí, la madre del estudio es la repetición. O sea, para aprender las cosas hay que repetirlas una y otra vez. Entonces vamos a revisar, ¿no?, cuál es la definición. Yo me imagino que ya todos la tienen apuntada, que Santo Tomás de Aquino da, basándose en San Juan Damasceno, que dice que la oración es la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. La oración es la elevación de la mente a Dios. Y partiendo de esto, pues quiero meditar. Vamos a meditar en este aspecto, ¿no? Cómo Dios utiliza causas secundarias para realizar sus obras. Ya hemos hablado que es una causa secundaria y que es una causa primaria. Dios es creador de todo, es la causa primera de todo el orden, y hay causas secundarias. Hablábamos de la lluvia, ¿no? El ejemplo de la lluvia, la condensación, ¿no? Si no hay condensación, pues no hay lluvia. O sea, si Dios determinó que sea necesario este elemento, ¿no?, del proceso para que se llevara en efecto la lluvia, pues entonces Dios se sirve de causas secundarias. Y esto es muy importante en nuestra teología católica. ¿Por qué? Porque el protestantismo va a querer derrumbar todas las causas secundarias, va a tratar de quitarnos los puentes para alcanzar nuestro fin, ¿no? Entonces es un error pues muy malicioso. ¿Por qué? Porque termina derrumbando el puente que nos comunica al fin. ¿Por qué? Porque todas estas causas secundarias pues vienen a ser medios para que nosotros alcancemos nuestro fin. En el tiempo de Santa Teresa, el protestantismo estaba naciendo, y entonces Martín Lutero, ¿no?, un agustino, un monje agustino, eso es interesante, era católico. Entonces a veces decimos, los protestantes. No, a ver, Martín Lutero, el que lo comienza a formular, era un sacerdote católico, que no nos extrañe. Entonces, si encontramos, ¿no?, figuras dentro de nuestra propia iglesia que sostienen doctrinas que no son católicas. ¿Por qué? Porque el mismo Lutero era católico, pero sin embargo se separó de la iglesia, ¿no?, por el error y por sus herejías. Y Santa Teresa le dolía verdaderamente mucho ver los errores protestantes propagándose. Y le dolía mucho porque se llevaban a cabo destrucciones de iglesias, sacrilegios contra el Santísimo Sacramento. Y pues todo esto pues le dolía fuertemente a Santa Teresa. Y en los tiempos de Santa Teresa había pues todas estas doctrinas luteranas que se estaban expandiendo. Y entre ellas había una que era el quietismo. Y el quietismo pretendía llegar a los grandes niveles de santidad y de oración sin la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la menospreciaban, ¿no?, de una forma
medio platónica o neoplatónica, ¿no? Se despreciaba la humanidad de Cristo por ser material, por ser temporal, y se veía simplemente como un medio en el principio de la vida espiritual, del cual podíamos prescindir en las etapas siguientes. Entonces, pues sí, es muy bueno meditar en la pasión de nuestro Señor para alcanzar la santidad, pero solamente al principio. Ya después es necesario llegar a una oración de quietud en la que eliminamos toda imaginación y eliminamos todo sentimiento, ¿no? Y simplemente pues estamos ahí, ¿no? Como diría yo, como tontos, ¿no? Así esperando, así sin hacer nada, sin amar, sin esperar, simplemente ahí, ¿no? Casi como un nihilismo budista, ¿no? De eliminación. Y pues esta herejía, ¿no? Pues ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el centro de esta herejía? Pues es una herejía espiritualista, ¿no? Que desprecia los medios secundarios, como es la humanidad de Cristo, como son las virtudes teologales, como son nuestras potencias humanas, ¿no? Sensibles y espirituales, y pretende alcanzar una espiritualidad en base a solamente Dios y eliminando todas las causas secundarias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Entendamos que el cristianismo tiene como fundamento la humanidad de Cristo y que la humanidad de Cristo es en sí mismo una causa secundaria. O sea que dice nuestro Señor, el que me ve a mí, el que ve a Cristo, ve al Padre. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se está refiriendo no solamente en cuanto a que Él es la segunda persona de la Trinidad, sino que su humanidad, esta imagen, o sea, porque Dios se hizo imagen, Dios se hizo accesible a nosotros. Lo podemos escuchar, ¿no? En el tiempo de los apóstoles, ¿no? Lo podían escuchar, lo podían tocar, lo podían abrazar, lo podían besar, lo podían sentir. ¿Sí me van a entender? Se hizo imagen. Dios se hizo imagen. Y su imagen es Cristo. El que ve a Cristo, ve al Padre. Y repito, aquí no lo digo solamente en cuanto a la segunda persona de la Trinidad, sino que me estoy refiriendo específicamente a su humanidad. O sea, la humanidad de Cristo es el puente con la divinidad, con Dios. Y entonces, para llegar al Padre, es necesario pasar por la humanidad de Cristo. Por eso Santa Teresa decía, ¿no? Que es la grande doctora, ¿no? La gran doctora de la oración, decía, señores, dejen de leer mis libros. No, así como, no, Santa Teresa, no, por favor. Dejen de leer mis libros, vayan a los evangelios, vayan a los libros que hablen de la persona de Cristo, de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque ella sabía, ¿no? Que el medio para conocer al Padre, pues es a través del Hijo. Entonces toda esta introducción para empezar el tema de hoy, que es la intercesión de los santos. Entonces, hemos entonces entendido, ¿no? Que no podemos ir directamente al Padre, sino que forzosamente tenemos que ir a través de Cristo. Y algunos dirán, entonces se opondrán, ¿no? Y dirán, bueno, pero ¿por qué no ir directamente al Padre por Cristo? O sea, sí, está bien, la humanidad de Cristo es el intermedio, pero solamente, nada más. No santos, no imágenes, no nada. Pero en esta negativa, pues están faltando, ¿no? a la lógica divina, porque el orden divino pues, se ha establecido de acuerdo a medios secundarios. Entonces, regresamos otra vez a la definición.
Entonces, la oración es la elevación de la mente a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no infunde en nosotros su amor y su caridad de una manera instantánea y milagrosa? Sin necesidad de meditaciones, sin necesidad de escuchar prédicas, de leer libros, de mirar los vitrales de la iglesia, sin necesidad de ver el ejemplo de nuestros padres cristianos, sin necesidad de medios. No, no, no. ¿Por qué? Porque Dios requiere de estos medios o no es porque Él tenga necesidad de nada, sino porque Él decidió ordenarlo todo así. Todo así. Y entonces vamos a hablar de la intercesión de los santos. Entonces, ¿a quién debemos orar? Entonces, tenemos que distinguir entre la oración, o el Padre Rollo Marín quiere distinguir primero, entre la oración que hacemos directamente al Padre y la oración que hacemos a los santos. Entonces, obviamente, primeramente, la oración pues corresponde a Dios. La oración de súplica por razón del sujeto en que recae puede considerarse de dos maneras. En cuanto que se pide algo a otro directamente y para que él mismo no lo sé, o indirectamente para que nos los consiga de otra persona superior, de simple intercesión. Entonces, pues cuando pedimos a Dios directamente, pues solamente a Él se lo pedimos porque Él no los puede conseguir, ¿no? Es decir, a los santos no les pedimos como si ellos solos pudieran conseguir algo, sino como intercesores y medianeros. ¿Ok? Entonces, aquí el concepto es, Dios es el único dador de todo. Es el único comunicador de las gracias y de todos los bienes. Los otros son simplemente intermediarios. Y aquí me gustaría abrir un paréntesis para hablar de la falsa religión y de la verdadera religión. Entonces, ¿qué es la religión? Pues es una virtud que se desprende de la virtud de la justicia, como hablamos en la primera charla de la oración. Es una virtud que se desprende de la virtud de la justicia y por la cual nosotros le damos a Dios lo que le corresponde, ¿no? Le damos adoración primeramente. Pero, entonces hay falsa religión. ¿Cuál es la falsa religión? Cuando nosotros le atribuimos a otras cosas el poder que solamente Dios tiene. Dígase amuletos, dígase lectura de cartas, dígase cualquier esoterismo, ¿no? Es una falsa religión. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo un poder a algo que no lo tiene. Ah, ponte este cuarzo para las vibras. A ver, el cuarzo es una piedra. El cuarzo no tiene la capacidad de cambiar tu destino, ¿no? A ver, ¿pero Dios tiene ese poder? Sí, Dios lo tiene. Dios tiene el poder de cambiar tu destino porque es el dueño de la providencia. Él dicta la providencia, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios puede ayudarte. El cuarzo no, las cartas no, el adivino no, solamente Dios. Entonces la falsa religión, el pecado de la falsa religión, que por cierto es gravísimo, en el Antiguo Testamento se le considera, se le compara al del adulterio, aunque es mucho peor, porque aquí el adulterio es contra Dios, porque es una infidelidad a Dios. Y entonces es gravísimo, pero entendamos, ¿no?, que a los santos, pues vamos a comparar, ¿no?, un cuarzo, ¿no?, o un ídolo y un santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que un ídolo es inanimado, ¿no? Entonces, pensamos, ¿no? Por ejemplo, el becerro de oro. Los becerros, pues, no tienen poder en sí. El oro no tiene poder en sí. Son objetos inanimados. El oro es un objeto inanimado, ¿no? O sea, el toro es un animal sensible que no tiene capacidades espirituales, ¿no? Entonces, pues, le estamos atribuyendo
al ídolo se le atribuye un poder que de sí no tiene. No puede cambiar mi destino este pedazo de material, ¿no? Tiene ojos y no ve, dice el Salmo, ¿no? Tiene bocas y no habla. O sea, esto está hecho con manos de hombre, ¿no? Los ídolos. ¿Cuál es la diferencia? El santo es una persona que está viva. El santo es una persona que está viva, y así lo dice nuestro Señor, ¿no? Entonces aquí traigo la cita bíblica. Dice en Mateo: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Entonces, palabra del Señor, te alabamos, Señor Jesús. Entonces vemos, ¿no?, que los santos, pues después de que mueren, nosotros creemos que su alma, ¿no?, permanece, ¿no?, y está en la gloria de Dios, y de hecho tiene la visión beatífica. Es decir, los santos ya están contemplando a Dios, y si ustedes creen que los santos no están vivos, permítanme decirles que los santos están más vivos que ustedes. En un sentido sí, en un sentido no. En el sentido de que al estar en la visión de Dios, tienen muchísimo más conciencia de la que tienen ustedes. Tienen muchísimo más conocimiento del que tienen ustedes. Su capacidad intelectual de alguna forma se ha desconectado de estas limitaciones que tiene el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano que conoce a través de los sentidos, pues es, comparado a los ángeles, ¿no?, pues es pues muy limitado. Los ángeles y los santos que miran el rostro de Dios, ¿no?, y que miran al Verbo, y que miran al Padre a través del Verbo, ¿no?, pues me imagino, ¿no?, todavía tengo que teologizar, entender más estos misterios, ¿no? No los comprendo, pero estos santos, ¿no?, pues tienen una comprensión muchísimo mayor que nosotros, y tienen una conciencia de existencia mucho mayor que nosotros, y por lo tanto están más vivos en ese sentido que nosotros. En otro sentido no. ¿Por qué? Porque no tienen su cuerpo, y nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos, y que los santos, al final de los tiempos, después del juicio, cuando venga nuestro Señor, su segunda venida, ¿no?, pues serán resucitados y tomarán sus cuerpos, y sus cuerpos serán glorificados en el cielo. Pero la muerte como tal, es simplemente la muerte del cuerpo, pero el espíritu permanece. Y en ese sentido, Abraham, Isaac, Jacob, los padres del Antiguo Testamento, están vivos. O sea, su alma permanece, aunque el cuerpo muere naturalmente, y a consecuencia del pecado original también, su alma está viva y está consciente. Y por lo tanto, los santos, no le estamos hablando a muertos en un sentido como que después de la vida ya no hay nada más, sino estamos hablando a seres vivos que tienen la capacidad de interceder por nosotros. Y a ver, alguien me va a preguntar, ¿no?, a lo mejor yo no sé, pero oiga, padre, me lo han preguntado antes, si no es aquí me lo han preguntado antes. Oiga, padre, pero ¿cómo San Antonio va a escuchar las oraciones de mis oraciones, y va a escuchar las oraciones de fulanito, y va a escuchar, y todos al mismo tiempo? ¿A poco tiene esa capacidad? Eso suena como pues una mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mundo, pues menos los hombres, ¿no?, no somos capaces de poner atención a más de una cosa. Pero los santos no están en las mismas circunstancias que nosotros. Los santos no están limitados por nuestras carencias fisiológicas. ¿Cómo entonces los santos escuchan nuestras oraciones? Bueno, entonces, porque están
en la contemplación de Dios. Y en la contemplación, y a través de la contemplación de Dios, miran muchas cosas que nosotros no nos podemos imaginar. A ver, Padre, pero ¿cómo que miran? ¿Es una visión física si no tienen cuerpo? No, no tienen ojos, ¿no? Porque todavía no han resucitado. Pero entonces, ¿cómo hay visión? Bueno, estamos hablando de una visión espiritual. Una consolación, ¿no? Para los que esperan que sus perros estén en el cielo, los amantes de sus perros, ¿no? Es que si bien las criaturas sensibles no pueden perdurar en la eternidad en cuanto a su materia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos todas las cosas materiales se acaban. Sin embargo, sabemos que toda la creación está en la mente de Dios, ¿no? Y que en el cielo podremos contemplar la creación de Dios de una manera más real de la forma que ahora la contemplamos. O sea, si Dios nos lo permite, ¿no? O sea que conoceremos al perro, no como lo conocemos hoy de una manera imperfecta y superficial, sino que lo conoceremos de una manera más perfecta. Entonces los santos no solamente están vivos, sino que están súper vivos. Los santos son súper conscientes. Y a través de esta unión con Dios, pues pueden escuchar nuestras oraciones, pueden ver nuestras necesidades y pueden empatizar con nuestro dolor y nuestros sufrimientos. Entonces, a los santos no los escogemos. Los santos nos escogen a nosotros. Si tú tienes devoción a un santo, no es porque tú lo hayas encontrado, ¿no? Y qué bueno. Sino porque Él desde el cielo, ¿no? Ya te venía viendo y ya veía tus dificultades y tus necesidades, ¿no? Y ahí, ¿no? Te estaba marcado desde la eternidad, ¿no? Que ese patrono tuyo te protegería, te guiaría, te cuidaría. Entonces los santos están vivos. Los santos ángeles. ¿Qué quiere decir ángel? Mensajero. Entonces, ¿cuál es el propósito de los ángeles? El propósito de los ángeles es llevar tus oraciones a Dios. A ver, pero es que Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué quiere mensajeros? Pues porque quiere que haya mensajeros. Porque, a ver, si Dios es el creador de todo, ¿por qué quiere que haya lluvia? Si Él puede hacer la vida. Porque quiso que hubiera lluvia. Pudo haber crecido árboles sin necesidad de lluvia. Lo pudo haber hecho de otra forma. Pero sin embargo determinó que hubiera lluvia. Los ángeles son mensajeros. Y también son intercesores. Son personas vivas. Más reales, más vivas que nosotros. Más atentas, más conscientes que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ídolo y un santo? Bueno, que el santo es una persona consciente, racional, que es capaz de interceder por Dios. Bueno, pero si yo tengo devoción a la diosa Shiva o al Buda que compré en el mercado, ¿no? A ver, la diosa Shiva para empezar no existe. Es una creación de la mente, ¿no? Una imaginación. A lo mejor estaban drogados. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué del Buda? Bueno, el Buda, Siddhartha Gautama, un hombre verdadero. ¿Era amigo de Dios? ¿Tenía santidad? Bueno, no. Entonces, aunque haya sido una persona viva, pues no estaba en unión con Dios, ¿no? Mohammed, ¿tenía unión con Dios? Pues no, pues vemos su vida, ¿no? Y no parece que era amigo de Dios, porque sus obras no lo manifestaban. Entonces, ¿a quién oramos? Entonces, oramos a los santos, no en cuanto a sus no en cuanto a sus obras, sino en cuanto a su unión con Dios, en cuanto a su caridad, en cuanto a su amor. Entonces, en el sentido de que las obras humanas en sí mismo no tienen valor si no están unidas a Cristo. Y entonces, en ese sentido, los santos no solamente son personas vivas, sino que son personas que vivieron vidas ejemplares y que amaron a Dios de una manera
profunda, estrecha, que tuvieron una amistad cercana, ¿no? Más cercana que la nuestra. Y si tú piensas lo contrario, pues eres muy soberbio. A lo mejor estás subestimando, ¿no?, la amistad de los santos, o estás ensoberbecido y no miras a tu propia flaqueza, ¿no? Entonces, los santos eran amigos de Dios y por eso les oramos a ellos. Y entonces aquí vemos la verdadera religión y la falsa religión. Siguiente, vamos. Entonces hubo algunos que negaban que los santos, ¿no?, podían ser intermediarios. Dice, lo niegan muchos herejes, entre los que se encuentran Eustacio de Sabeste, Vigilancio, Cátaros, Wilfitas, luteranos, calvinistas. Dicen que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que los santos no se enteran de nuestras oraciones, que Dios es tan bueno que no necesita intercesores para darnos lo que nos falta. Y vamos a ver las respuestas que da Rollo Marín. Dice, respuesta, Cristo es el único mediador de redención, pero nada impide que los santos sean mediadores de intercesión, apoyando con las suyas nuestras oraciones y rogando a Dios las despache favorablemente. Entonces, Dios es el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, nadie va al Padre si no es por Cristo. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, la fuente de todas las gracias. Los santos, entonces, pues son simplemente intercesores, ¿no? Pero también a mí me gustaría abrir aquí también una división o agregar algo al argumento del padre Rollo Marín, diciendo que los santos forman parte de Cristo a través de la caridad. Entonces, verdaderamente los santos son parte del cuerpo místico. Y en ese sentido, no vamos a los santos por lo que ellos son, sino por lo que hay de Cristo en ellos. Y fíjense que a mí me gusta mucho la visión oriental acerca de este punto, ¿no? Y ahorita se los voy a comentar. Ahorita se los comento. Segundo argumento que da Rollo Marín. Es falso que no se enteren. Todas las peticiones que le hacemos las ven en el verbo de Dios, lo que les explicaba. Entonces los santos miran el rostro de Dios, miran a Dios cara a cara, y en Dios miran, pues, muchísimas cosas, ¿no? O sea, la perfección de Dios y otras cosas, ¿no? Dios les comunica directamente a sus almas. En Él que se refleja todo cuanto ocurre en el exterior. Etiam quantum ad interiores motus cordi, dice expresamente Santo Tomás. Incluso, ¿no? Entonces las cosas que están en los adentros de nuestro corazón, y aquí es un punto importante, ¿no? Entonces los santos solamente escuchan las palabras que les dirigimos cuando las hacemos verbalmente. No, porque no tienen oídos. O sea, las podemos hacer verbalmente o la podemos hacer interiormente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su escucha no se basa en medios naturales, sensibles, sino se basa en medios espirituales. O sea, es Dios que les comunica, ¿no?, nuestras necesidades, ¿no? Creo que les decía la otra vez o en algún momento, ¿no?, que dice San Pablo, ¿no?, que somos un espectáculo para los ángeles, ¿no? Y que Dios que los ángeles y los santos están mirando a la tierra como un espectáculo. Y que nuestras batallas, así como nosotros vemos la televisión, ¿no?, o como seguimos una cosa u otra, ¿no?, pues así los santos están siguiendo nuestros pasos y están viendo nuestra vida, ¿no? Y se maravillan, ¿no?, de nuestras luchas y de nuestras conquistas, de nuestras guerras, ¿no? Y se entristecen
cuando nos ven desesperados y se alegran cuando nos ven alegres, cuando nos ven listos para la lucha, ¿no? Devotos. Entonces, pero esto es a través de Dios, a través de lo que les revela Dios. Tercer argumento del rollo Marín: la bondad infinita de Dios no es incompatible con la intercesión de los santos, sino que se armoniza admirablemente con ella. Dios es Padre amantísimo que se complace en ver a sus hijos intercediendo ante Él unos por otros. Y eso es lo interesante de la doctrina cristiana, y en específico de la doctrina católica, que los santos, y entonces somos los santos y todos los que comulgamos en la gracia de Dios, ¿no? Que estamos en la unión y que formamos el cuerpo místico de Cristo, tenemos la capacidad de merecer. O sea, a Dios le han dado ganas de que no solamente Él nos salva, sino que nos deja participar de la redención, de la obra redentora, y de que nuestros sufrimientos tengan méritos. Así dice San Pablo: para que cumplamos, para que terminemos en nuestro cuerpo, o para que llenemos en nuestro cuerpo, ¿no? A través de nuestras aflicciones, a través de nuestras dificultades, llenemos lo que hace falta a la obra de redención. Es decir, que en cuanto cuerpo de Cristo, en cuanto somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces nosotros en nuestra guerra espiritual, en nuestro padecimiento, en nuestra cruz, hacemos lo que hace falta a la cruz de Cristo. Y alguien me dirá: bueno, es que ¿qué puede hacer falta a la cruz de Cristo? Si la cruz de Cristo es Dios que se sacrifica. Y Él es Dios y todo acto suyo es infinito. ¿Qué puede faltar a la cruz de Cristo? Pues en ese sentido, pues sí. Pero por su gusto, Él quiso, ¿no?, que nosotros y que nuestros sufrimientos fueran parte de ese acto redentor. No de la misma forma, pero como participando de Él. Y por eso literalmente somos el cuerpo de Cristo. Y literalmente necesitamos ser crucificados con Él, para resucitar con Él, como comunión, como cuerpo unido. En un cuerpo unido, ¿no? Y entonces no somos elementos separados, sino estamos unidos a Cristo y participamos de su sacrificio. Y tenemos la capacidad de merecer. Entonces Lutero decía que los hombres no podían merecer, que los hombres no podían hacer ninguna cosa buena. Les hablaba el otro día de la desesperanza del jansenismo, ¿no? ¿Por qué es la desesperanza del jansenismo? Porque el jansenismo dice que no podemos vencer nuestro pecado, ¿no? Bueno, ya estás en amaciato, bueno, pues ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer esta pareja? No puede hacer nada. Bueno, ya dale la comunión. Es decir, ¿qué es eso? Es una mentira, es un error, es una herejía. La herejía de la desesperanza, es la herejía del jansenismo, que dice que no podemos vencer nuestro pecado, que el pecado no puede ser conquistado, que no podemos hacer obras buenas, diría Lutero, que no podemos convertirnos. Entonces, errores, ¿no?, terribles. Entonces, al contrario, nosotros sabemos que somos capaces, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Cristo que habita en nosotros. Y que nuestra debilidad, ¿no?, que nuestra debilidad, pues sí, es terrible, pero que más puede Cristo en nosotros. Y que podemos conquistar los peores pecados por su gracia. Por su gracia. Y que conquistando estos pecados merecemos, para la gloria de Dios, para la salvación de nuestra alma. Verdaderamente somos coherederos de la gloria eterna, merecedores de la gloria eterna. Oh, pero ¿cómo dices eso? Si de ti no tienes nada. Tienes razón, de nosotros no tenemos nada, pero de la gracia de Dios que actúa en nuestra miseria, sí tenemos. Entonces no me glorío en mí, sino en Dios que habita en mí, que trabaja en mí. Entonces, aquí refutamos, ¿no?, los errores protestantes.
no solamente nos bastan estos argumentos, sino también la doctrina de la Iglesia lo ha establecido como dogma. El Concilio de Trento, dice Rollo Marín, proclamó solemnemente la utilidad y conveniencia de invocar a los santos y venerar sus reliquias y sagradas imágenes. Otra vez, medios secundarios. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué no hacerlo directo? ¿Para qué quieres imágenes? Bueno, ¿por qué quieres imágenes? Porque es la única forma en que conocemos. Las palabras en un sentido son también imágenes. ¿Por qué? Porque la palabra es un símbolo que te apunta hacia otra cosa. Igual las imágenes sensibles son símbolos que apuntan a otra realidad. Cuando nosotros rezamos a la imagen del santo, no estamos rezando a la madera. Estamos rezando a la persona que se representa por la escultura. Pero es que el Antiguo Testamento dice, no harás imágenes, ¿no?, a otras que Dios, ¿no? Entonces, el mandamiento, ¿no?, no se refiere a que no hagas una escultura de algo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no se refiere a eso? Porque en el mismo Antiguo Testamento, Dios manda a los hebreos a que hagan imágenes. Parecería una contradicción, pero no es contradicción. Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce, una imagen de una serpiente de bronce, y que el que toque esa imagen se sanaría. Una serpiente de bronce que sostenía, ¿no?, y que la serpiente estaba en lo alto, que levantó, ¿no?, la serpiente de bronce. ¿Qué otra imagen Dios mandó a hacer en el Antiguo Testamento? Los querubines que estaban, ¿sí eran querubines o eran serafines? Querubines que estaban en el Arca de la Alianza, adorando al Arca de la Alianza en el templo de Dios. En el lugar más sagrado del Antiguo Testamento, Dios mandó poner dos imágenes de querubines que adoraban el Arca de la Alianza, que era un signo imperfecto de lo que vendría a ser Cristo. Entonces vemos que la objeción protestante no se sostiene, ni bíblicamente, ¿no? O sea, que se puede refutar desde las Sagradas Escrituras mismas. ¿A qué se refiere entonces el mandamiento de Dios? ¿A qué se refiere la ley mosaica? A que no debemos hacer imágenes de otros dioses. Pues es eso, que no debemos de crear falsos dioses, sino que debemos de adorar al único Dios verdadero. El problema no son las imágenes, porque las imágenes las necesitamos. Ya se lo hemos hablado, ¿no? Las necesitamos porque somos seres racionales, pero somos seres animales. Nosotros conocemos a través de nuestros sentidos, a través del tacto, de la vista, del olfato, del oído. Y así es como conocemos. Conocemos a Dios de una manera tan imperfecta. ¿Por qué? Porque es a través de la naturaleza y la creación, ¿no?, que vemos, que reconocemos que, si hay tanta belleza, si hay tanto orden, debe haber un ordenador. Si hay tanto movimiento, pues debe haber un primer motor. Es decir, a través de los sentidos observamos las causas, los efectos de la naturaleza y pues estos efectos nos llevan al conocimiento de su causa primera, a través de los sentidos. Y entonces las imágenes es lo más natural para el hombre para conocer a Dios. Es la única manera en la que el hombre conoce a Dios. La predicación de nuestros sacerdotes, la catequesis de nuestros padres, el ejemplo de nuestro padre que se persignaba o que daba gracias a Dios, el ejemplo de nuestra madre, ¿no?, que la veíamos rezar. Ahí estuvo nuestra conexión con Dios, a través de nuestros sentidos, a través de nuestras experiencias sensibles. Entonces las imágenes no son un problema, sino son un medio necesario para llegar al Padre. Regresamos al principio. Cristo es la imagen del Padre. Cristo, Dios mismo, se hizo imagen, encarnándose en Cristo, para que mirando la humanidad de Cristo, nosotros conectáramos con la divinidad, con Dios. Entonces, las
sagradas imágenes, las reliquias. ¿Qué de las reliquias? Es que, ¿qué es eso? O sea, esta religión anticuada, rara, ¿no? Las reliquias. Conservar huesos de alguien en un relicario. O sea, parece primitivo. Algunos piensan, es una conducta primitiva. ¿De dónde se lo sacó la iglesia, no? Y nos critican. ¿De dónde viene eso? Bueno, en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles nosotros vemos cómo San Pedro, al caminar, su pura sombra, ¿no?, curaba a los enfermos. Después dice también Hechos de los Apóstoles que los cristianos iban a las tumbas de los mártires y tomaban objetos, ¿no?, que les pertenecían y los tocaban, las otras personas los tocaban, los enfermos los tocaban y con el puro tacto de esas prendas eran sanados. O sea, las reliquias, de hecho, que los protestantes objetarán a nuestro uso de reliquias, pues puede ser comprobado, ¿no?, y puede ser sostenido utilizando la Biblia. No necesitamos otra cosa, ¿no? Además, también las reliquias están conectadas a la resurrección de los muertos. Estas reliquias, estos pedacitos de su cuerpo, ¿no?, pues son parte de su cuerpo, que formará parte de su cuerpo glorificado. O sea que en el juicio final, ¿no?, no sabemos cómo, es un misterio, pues Dios tomará todas las reliquias que hay en el mundo, ¿no?, y las unirá, ¿no?, y hará el cuerpo resucitado de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa, de San Juan Bautista, ¿no? Entonces, todo tomará la misma materia que utilizó aquí, de la que se sirvió aquí en la tierra el santo para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque pues, fueron los instrumentos de su gloria, de su salvación, ¿no? Nuestro cuerpo es a través de nuestras mortificaciones, a través de nuestros trabajos, a través de nuestras miserias, ¿no?, pero ofrecidas con Cristo, ¿no?, que nosotros somos redimidos. Entonces es conducente que estos cuerpos, pues, aunque sean polvo, ¿no?, pues estén unidos a nosotros para la gloria, porque así como vemos en la exaltación de la cruz, estos instrumentos, ¿no?, que sirvieron para la muerte, pero también para la redención del género humano, pues se verán ahí en los cielos, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron los mismos instrumentos que nos consiguieron la salvación. Entonces es conveniente. Bueno, pues aquí vemos, ¿no?, que está definido de fe por el Concilio de Trento. Entonces el que niega alguna de estas cosas, pues niega la fe católica. Ahora aquí me gustaría entrar al aspecto que les digo que me gusta mucho de la visión oriental, porque en la visión oriental las imágenes, los santos, no son vistos como un intermediario lejano, sino ellos los ven como la misma presencia de la cosa, de la persona. Ellos ven en las imágenes de los santos la misma presencia de Dios, de alguna forma, ¿no?, que los santos son presencia de Dios. Y cuando se toca una cosa santa, pues es como si se tocara a Dios mismo, ¿no? Entonces cuando la hemorroísa, ¿sí lo dije bien? Cuando la hemorroísa llega y toca el manto de Jesús, ¿tocó el manto o tocó a Jesús? Tocó a Jesús. Si yo llego y te pongo la mano en la espalda, ¿no?, no me vas a decir, ¿por qué tocas mi camisa? Tú me vas a decir, ¿por qué me tocas? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de cosas, ¿no?, como que revisten a Cristo, ¿no? Entonces, por eso los orientales, ¿no?, dicen que adoran a los íconos. A ver, pero ¿qué están diciendo? O sea, eso sería idolatría. Pero es que tenemos que entenderlo. Que no están, que para ellos el ícono es solamente una ventana. El santo es solamente una ventana a Cristo. De hecho, en la iconografía griega, ¿no?, se representan muchas veces a los santos con el mismo rostro de Cristo. Y se ve el rostro de Cristo y se ven todos los demás santos que le acompañan el mismo rostro. ¿Por qué? Porque lo que veneramos en los santos no es suyo, es de Cristo. Porque son imágenes de Cristo,
¿Qué es lo que estamos llamados a hacer nosotros? Imitadores de Cristo, imágenes de Cristo. Que resplandezca su rostro en el nuestro, aún en nuestra pequeñez, aún en nuestra humanidad, aún en nuestra miseria, ¿no? Entonces se me hace muy bonita esta percepción y esta naturalidad de y calor de la devoción oriental que desafortunadamente quizás por la reforma protestante nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque miramos con recelo el venerar a los santos, el tocar sus imágenes, el venerar sus imágenes. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, nos detiene. Ay, no vaya a ser que le esté dando un culto falso. No vaya a ser que le esté dando un culto exagerado a María. Entonces tenemos como un miedo, una inseguridad que no nos viene de una relación sana con Dios, sino que nos viene de una respuesta exagerada al error protestante. O sea que estamos como de, ay, bueno, es que no quiero parecer idólatra. No, es una familiaridad con lo divino. Es tocar el manto de Jesús y confiar que tocando el manto de Jesús seremos salvos. ¿Sí me voy a entender? Una naturalidad que la gente más sencilla tiene, pero que nosotros, a través del racionalismo, ¿no? Y de esta intelectualidad protestante y calvinista, nos viene a separar del contacto con lo divino. Entonces vemos a los indígenas, ¿no? Del sur de México, ¿no? Que a través de los años, ¿no? Los teólogos de la liberación se han esforzado por desterrar sus tradiciones y por llevarlas y por pervertirlas, ¿no? Y que sin embargo, ¿no? En su naturalidad y en su devoción, ¿no? Ellos siguen mirando a las imágenes de los santos con respeto y con devoción. Entonces, vemos, ¿no? Que hemos perdido algo, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que no haya falsos cultos, que no haya ciertos errores, ¿no? Como los vemos también en México, como la santería, ¿no? Que desordenadamente, pues, toma a los santos y les adjudica poderes que no tienen, o les adjudica poderes absolutos. Pero lo que quiero invitarlos no es a esa falsa religión, sino a que sientan naturalidad, que sientan esta confianza en Dios y en sus santos para acceder a sus gracias, ¿no? Ahora, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los errores? Aquí me gustaría estas ideas de la contrarreforma, ¿no? Que quieren acabar con el horror protestante, gracias a Dios. Entonces vemos, ¿no? Se desarrolla la doctrina que con qué clase de culto le debemos invocar y honrar a los santos. El culto de la tría es propio y exclusivo de Dios. Entonces empezamos a distinguir qué tipo de culto le corresponde a cada persona, ¿no? Entonces, a Dios solamente le corresponde la latría. Es decir, a Dios le corresponde un amor y una adoración que solamente Él se merece por ser creador de todas las cosas. Honrar a los santos con esta misma adoración, pues sería un pecado gravísimo de religión, porque sería asignarles algo que ellos no tienen, ¿no? Y eso a veces lo hacen los santeros, que utilizan a los santos como amuletos, ¿no? Y desfiguran, o como dioses, como ídolos. A los santos se les debe el culto de Dulia. Entonces, a los santos se les debe el culto de Dulia, como una veneración, ¿no? También un respeto. ¿Por qué? Porque es de justicia, así como la religión pretende a Dios, así también, por justicia también, debemos de dar honor a quien honor se merece. Y los santos son personas que se merecen mucho más honor que nuestros héroes patrios, especialmente los que nos han impuesto. Entonces los santos tienen derecho a ser honrados por justicia.
y la Santísima Virgen. ¿Cómo se llama el culto que se le da a la Santísima Virgen? Hiperdulia. Hiperdulia. Y entonces, la hiperdulia es como un culto que va mucho más allá que los santos, ¿no? Y dice San Luis Grignon de Montfort, ¿no?, en su Tratado de la Verdadera Devoción, que no debemos de temer, ¿no?, que darle demasiado culto a María, ¿no? Otra vez, estos cuidados que nos vienen una reacción exagerada del protestantismo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque María es como un cristal, ¿no?, por donde pasa la luz. Y todo lo que le damos a María se lo damos a su Hijo. Y todo lo que recibimos de María lo recibimos de su Hijo. ¿Por qué? Y todo lo que recibimos de su Hijo lo recibimos a través de María, más importante, ¿no? Ella es la mediadora de todas las gracias. El cuello, dice San Bernardo, no pasa nada al cuerpo, no pasa ningún alimento del cuerpo, si no pasa por María. Entonces, el cuerpo místico. Ok, Javier Domínguez, ¿cuál es el culto que le damos a San José? ¿O quién me puede ayudar? Protodulia. Entonces, a San José, ¿no?, ese hombre que se esconde, que quiere humildemente, quiere dar todo su lugar a su Hijo, ¿no?, y que se pone en segundo plano para que Cristo sea visto y conocido por todos, ¿no? Pues también, ¿no?, la Iglesia y muchos grandes teólogos han venido pues a esta conclusión de que San José tiene un lugar especial en la jerarquía de los santos y que de todos los santos, ¿no?, pues después de María está el patriarca San José. Bueno, entonces vemos, ¿no?, que el santo, que la veneración pues debe de ser proporcionado ¿a qué? Proporcionado a los méritos del santo. Entonces sus méritos, ¿no?, su caridad, que al final, San Juan de la Cruz, ¿no?, al final lo que queda, ¿no?, es la caridad. Seremos juzgados en relación a nuestra caridad. Entonces, al final, los santos, su poder de intercesión depende de cuánto amaron a Dios en esta vida. Ahora viene una objeción. Bueno, pues si depende de cuánto amaron a Jesús en esta vida, pues hay que ir con los santos más grandes. ¿Para qué queremos a los santos pequeños? Y entonces, Santo Tomás de Aquino dice, pues lo dice en alguna parte, aunque son superiores, ok, dice, ¿no?, que aun cuando son, dice que aunque son, sí es cierto que hay unos más santos, ¿no?, y que pues sí nos alcanzan más fácil lo que pedimos, ¿no? Sin embargo, dentro del orden de la creación, Él escogió ciertos santos para ciertas cosas, ¿no? No a todos los santos les dio las mismas características, ¿no? Y por eso San Antonio, pues, no sé qué se le perdió en su vida, que encontró, pero pues nos encuentra las cosas, ¿no? Entonces hay ciertos santos que tienen cierto patrocinio en ciertas cosas, ¿no? Entonces, y es correspondiente al orden. No todos tenemos las mismas cualidades, sino que cada uno tiene distintas cualidades que sirven a la gloria de Dios. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí por hoy. Si alguno tiene alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo. Padre, buenas noches. Usted comentó que los santos están en contemplación de Dios y no nos escuchan porque no tienen oídos, pero sí nos escuchan porque están en contemplación. En ese mismo sentido, nuestros familiares difuntos, aunque nosotros no sabemos su destino final, pero si estuvieran en el cielo, estarían en contemplación de Dios y también nos estarían escuchando. Es interesante. Entonces, de hecho, esta es la parte que me faltaba y que ya no iba a decir. Bueno,
Entonces, muy buena pregunta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿las almas del purgatorio son capaces de ver lo que nosotros estamos pasando? ¿Son capaces de interceder por nosotros? Y entonces dice Santo Tomás, esa sí la tengo aquí. Los muertos, considerada su condición natural, desconocen lo que sucede en este mundo y sobre todo los movimientos interiores del corazón. Pero los bienaventurados, como dice San Gregorio en el libro 12 de la Moral, se les manifiesta en el verbo lo que les conviene conocer de nuestras cosas, incluso de cuanto se refiere a los movimientos internos del corazón, lo que leíamos en latín hace rato. Con todo lo que cuadra mejor con su excelencia, es que conozcan las peticiones a ellos dirigidas de palabra o mente, y por eso se enteran, porque Dios se las da a conocer de las peticiones que hacemos. Entonces, aquí la distinción que hace Santo Tomás entre los vivos, entre los santos, santos no glorificados, pero en visión beatífica, pues es que ellos miran al verbo y a través del verbo miran miran e interceden por nosotros. Dice, los que están en el purgatorio, en otro artículo, aunque son superiores a nosotros por su impecabilidad, son, sin embargo, inferiores en cuanto a las penas que padecen. Según esto, no están en estado de orar por nosotros, sino más bien de que se ore por ellos. Entonces, esta es la postura de Santo Tomás, que después de muerto, la mayoría de nosotros, ojalá que no, ojalá que todos vayamos directo al cielo, pero si no le echamos ganas, ¿no? La mayoría de nosotros vamos a ir al purgatorio y entonces, ¿qué pasa con nuestras oraciones, no? ¿Pueden vernos? Bueno, en cuanto están, hasta que salgan del purgatorio, ¿no? Pues pueden vernos y pueden ver, según Santo Tomás, pueden vernos y pueden interceder por nosotros. Por lo pronto, nos toca a nosotros orar por ellos para que sean liberados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la visión beatífica. Entonces, en el purgatorio, uno de los castigos del purgatorio es que por el tiempo que estás en el purgatorio, estás privado de la visión beatífica. Y es uno de los horrores más fuertes que te puedes imaginar. Y uno de los dolores más fuertes que te puedes imaginar. No poder, saber que podrías estar viendo a Dios y no lo estás viendo, ¿no? Nada comparado a una serie de Netflix o cualquier otra cosa. O sea, y entonces este dolor, entonces es porque no tienen la visión beatífica. Y si no tienen la visión beatífica, Santo Tomás dice, entonces no pueden ver las necesidades de los vivos. Sin embargo, entonces, pues hay teólogos para quien sea, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, ¿qué tal? Algunos tomistas, neotomistas, ¿no? Que dicen, bueno, pero si un alma en el purgatorio está sintiendo que es aliviada, ¿no? Por las oraciones de los vivos, no él tendrá, aunque no lo conozca a través de la visión de Dios, no podrá él interceder por aquellos que están orando por él, ¿no? O no podrá Dios inspirarles de alguna otra manera y manifestárselos de otra manera. No sé, Santo Tomás no lo considera así. Entonces somos libres, estas cosas no son dogma y podemos, pero entonces nuestros difuntos, podemos orar a nuestros difuntos solamente de manera privada, ¿no? Y teniendo cuidado, ¿no? Con todo tipo de necromancia, ¿no? O sea, hay que ser muy precavidos, ¿no? Padre, ¿puedo consultar los sueños? O mira, no. O sea, tengan cuidado con lo que huele a esoterismo, ¿no? Entonces, siempre ser muy cuidadosos, ¿no? Dios, o sea, en cómo nos relacionamos a estas cosas. Nada más para cerrar esa pregunta. En ese caso, si nuestros familiares están en contemplación de Dios, están más vivos que nunca, igual que los santos, como exactamente. Lo okay. Sí. Otra pregunta que pero no hay que no hay que darlo por garantizado, porque sería una falta de caridad contra él. A ver, siguiente pregunta de otra persona. ¿O sí está bien? Échele, usted échele. Es la que abre, padre. Ok, échele. Usted échele. No tenga nada contra mi padre. No. La pregunta es la recomendación de usted de cómo entonces se deben de tratar las imágenes de los santos y las reliquias, sobre todo las de primer grado. Con respeto, no sé, veneración. Pues sí, con respeto y veneración.
los santos, ¿no? Entonces han cambiado las políticas, las leyes, ¿no? De cómo se deben de administrar estos objetos, pero a mí me parece interesante Gemma Galgani, ¿no? Ella tenía mucha devoción a las reliquias de los santos, ¿no? Y entonces hemos visto esos relicarios como capillitas, ¿no? Que tienes pues todas las cosas indulgenciadas, ¿no? El rosario, las medallas de San Benito, la medalla milagrosa en una pequeña carterita, ¿no? Y a mí me tocó ver Santa Teresita, Santa Bernadette, ellas también tenían la suya y llegaban siempre también una reliquia de un santo, ¿no? O sea, trataban de llevar reliquias de santos. Entonces, me parece que debemos de tenerles devoción, que debemos de tenerlas cerca de nosotros. Ajá. O sea, familiaridad, ¿no? Respeto y familiaridad. Respeto y familiaridad. No son contradictorias. Adiós. Noches, padre. Van a hacer 3 comentarios sobre las almas del purgatorio. Considerando lo que he investigado del Museo de las Almas del Purgatorio, parece que Dios sí les puede revelar, cosas con respecto a nosotros. De allí que muchas veces se manifiestan almas del purgatorio a pedir misas, oraciones para que ellos salgan. Y muchas veces dejan marcas como manos o cruces pintadas con la mano así. O sea, como si ardiera, en pared, en ya libros. Lo has definido, ya. O sea, es un hecho que Santo Tomás está mal y tú no te creas, estoy jugando. Ahorita expando en eso. Entonces, con relación a eso, ¿no? Entonces, en el Vaticano, cerca de la Basílica de San Pedro, creo que es la iglesia del Corpus Christi, algo así del cuerpo del Señor, que está un museo pequeño del Sagrado Corazón, no ahorita recuerdo, un museo pequeño de las almas del purgatorio. Y efectivamente, ¿no? A veces lo que decimos que son fantasmas, ¿no? Entonces pueden ser 2 cosas, ¿no? Entonces pueden ser almas del purgatorio o demonios. Entonces sí se sabe, ¿no? Que Dios permite de manera, creo que Santa Gertrudis, ¿no? Tuve la oportunidad de tener varios encuentros con almas del purgatorio, ¿no? Que pedían por su intercesión. Pero esto no cambia lo que enseña Santo Tomás. Esto simplemente es una cuestión extraordinaria, que es para nosotros, no es solamente para esas almas, sino es para nosotros, para que hacer conciencia. O sea, Dios permite estos casos extraordinarios. Acuérdense que hay unas cosas que son lo normal, ¿no? Cómo funciona la cosa, y eso es a lo que se refiere Santo Tomás, y luego permite ciertas cosas extraordinarias. En este caso, para recordarnos la necesidad de orar por los difuntos. ¿Qué más? Sobre tener miedo de una exagerada devoción a María. Es que, ¿cómo separas a María de Dios, honestamente? Hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Obviamente puedes distinguirlos, ¿no? Como a marido y mujer. Sí. Pero, hombre, me gusta a mí decirle, es la 4ª persona de la Santísima Trinidad. Ok. Puedes proponérselo a la congregación de la doctrina de la fe o al dicasterio. De acuerdo. Y sobre las reliquias, me parece que en el Antiguo Testamento también aparece que toman, no recuerdo si el bastón o un hueso tal cual de Isaías, para curar a un niño enfermo. Sí. O sea, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. También el caso de Eliseo, ¿no? Que sepultan un cuerpo cerca de la tumba de Eliseo, y por la simple cercanía y el simple contacto revive el muerto. Ok. Por aquí. Yo tengo una duda sobre las reliquias como de segunda clase, que usted nos dice que es bueno tenerlas como cerquita o llevarlas, pero me da miedo, por ejemplo, si se me llegase a perder una, como que fuera a ser pisoteada o maltratada, ¿podría ser un riesgo que debemos evitar o debemos cuidarlas más? Pues ese es el problema de la familiaridad y del respeto. O sea, que son 2 cosas que deben de ir juntas, pero que es muy difícil, ¿no? Algunos dicen, no, es que no te arrodilles, pues es que hay que tener familiaridad con Dios. Pero pues no puedes dejar de
de mostrar adoración al Dios infinito, ¿no? Entonces, en las cosas sagradas, ¿no? Pues siempre está esta lucha, como este balance sano que tiene que haber que se da en los santos. Entonces Monseñor Alberto José, ¿no? Dice que los santos desarrollan una familiaridad natural, ¿no? O sea, porque nosotros nos preocupamos, no estar exagerando en mi respeto, no estar exagerando en mi cercanía. Los santos como que, o sea, ya no se preguntan, ¿no? Cuánto tendré que mostrar de respeto y cuánto de familiaridad, sino que se les da como una cosa natural, ¿no? Dice Santa Teresita, ¿no? Que donde hay amor, ya no hay temor, ¿no? O sea, como que el amor, pues implica que el temor ha desaparecido. Entonces es un debate fuertísimo, súper actual en la iglesia, ¿no? Que deberíamos de darle más conciencia, pero entonces no hay una respuesta blanco y negro. Entonces tienes que ser prudente, ¿no? Y saber cómo utilizas estos regalos que Dios te ha dado. Pero vale mucho la pena, ¿no? Que una reliquia sea venerada. Y si tienes una reliquia contigo, si le puedes dar toda la veneración, en lugar de tenerla ahí escondida, pues yo digo que también tiene su lado positivo. Ok. Buenas noches, muchas gracias, Padre Javier. Mi pregunta es, ¿cómo saber qué santos lo han elegido uno para interceder ante Dios? Bueno, pues yo pienso que es impresionante. Es impresionante porque se te van mostrando a través de tu vida. Dice San Pablo que tu conversación esté en los cielos. Y entonces no solamente se refiere San Pablo al tipo de conversación que hemos de tener con unos con otros, ¿no? Sino también a que debemos de tener familiaridad con los santos del cielo. Y entonces, ¿cómo? Pues se van manifestando, ¿no? De maneras providenciales, ¿no? Pero también es cierto, ¿no? Que es muy recomendable a todos, ¿no? Leer las vidas de los santos, ¿no? Hay gente que no lee vidas de santos, pero que de repente llega a una iglesia, ¿no? Yo tengo una tía que quiero mucho, que estaba teniendo problemas en su matrimonio, ¿no? Y que oró, y que de repente tuvo un sueño, y vio en su sueño a una monjita con una espina. Y, o sea, una persona que no es muy religiosa, ¿no? Y de repente se levanta ese día y tiene un impulso, ¿no? De Dios a ir a una iglesia a orar. Y a la primera iglesia que va a orar encuentra una estatua de Santa Rita de Casia, ¿no? O sea, de una manera, pues sí, un poco extraordinaria, pero providencial, ¿no? O sea, de que Santa Rita estaba cuidando por ella. Y aunque ella no la conocía, ¿no? O sea, ¿quién es esta mujer? No sabía nada de santos, ¿no? Y así como, ¿quién es esta mujer? Y la ve sucia y se sube al altar a limpiar la imagen porque la veía descuidada, ¿no? Entonces, esta mujer que no conocía de santos. O sea, yo pienso que aquí muchos han tenido experiencias como estas, a lo mejor más o menos extraordinarias, ¿no? En la que los santos, pues empiezan como, hola, aquí estoy. Pero también leer vidas de santos, pues es muy, muy importante. Ok, pues, a ver, Adolfo. Gracias, Padre. ¿Habría una aparente contradicción o una dificultad al entender cuando se dice de San José como el más grande de los santos después de la Virgen, y que en el Evangelio habla de que el más grande de los hombres, San Juan, aunque no ha visto un hombre más grande que San Juan, ¿no? Pero ¿cuál es la real entendimiento de eso? Entonces está padrísimo. Está padrísimo. No sé, bueno, la teología josefina pues es muy hermosa, y pues este problema no es tan fuerte como pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor está hablando en ese momento de San Juan Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento, como el que cierra el Antiguo Testamento y prepara el camino para el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo pacto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, San Juan Bautista es el último
y el más grande del Antiguo Testamento. Pero la figura Josefina es una figura de la nueva alianza y que sobrepasa a San Juan Bautista. ¿Por qué? A ver, Javier, ¿cómo es esto? Bueno, solamente ponte a pensar, y dicen los teólogos. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre por la sola presencia, por un instante de presencia de nuestro Señor con él. O sea, María hace la visita a Santa Isabel y en esta visita, ¿no?, se siente que el niño pues empieza a brincar en su vientre, ¿no? Y ya empieza pues a alabarla, ¿no?, a María. Y si dicen los teólogos, si por un solo instante Juan Bautista fue santificado, ¿cuánto más lo habría sido San José si lo llevó en sus brazos por toda su niñez, si lo acompañó en toda su vida? ¿Cuánto más santificado habría sido San José, ¿no? O sea, primer argumento. Segundo argumento, porque de acuerdo a la misión es de acuerdo la gracia o la caridad que Dios pone en la persona. Entonces, a María, como la predestinó para una participación tan fuerte, tan grande en la misión salvífica, pues la dotó de todas estas gracias magníficas que conocemos, ¿no? Pero ¿cuál era el papel de San José? El papel de San José, pues era comparado a San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista era simplemente su precursor, que le abrió el camino y que lo anunció. Pero San José, pues lo libró del peligro de Egipto, lo cuidó desde el vientre de su madre, lo preservó, ¿no? O sea, lo educó, lo cuidó, lo mantuvo, lo abrazó, lo cubrió, lo cobijó, le dio techo. O sea, fue su padre, ¿no? En un sentido, lo dice el Evangelio. Y su padre es San José, putativo, pero padre. Entonces, en ese sentido, dicen los teólogos, bueno, si de acuerdo a la misión se le asignan las gracias y los méritos, bueno, las gracias, ¿no?, pues entonces San José rebasó a San Juan Bautista. Entonces eso es lo que dice la teología josefina. Pero con la providencia, desde la providencia divina, ¿no?, pues Dios quiso que esta figura fuera escondida, ¿no?, para dejar que María brillara, ¿no? Y en los primeros tiempos del cristianismo, pues la Teotocos, ¿no?, tomó la parte, pues la escena, ¿no?, frente al mundo. Pero ahora que hemos profundizado más en la teología, pues vemos que esta figura oscura, pues en realidad es una figura gigantesca. Ok, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancte Joseph, agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.